plantean los programas de gobierno sobre la salud en Bolivia? Si ustedes recuerdan, en el anterior programa estuvimos conversando con candidatos y candidatas a diputados por diferentes partidos políticos. Estuvieron de Comunidad Ciudadana, del Movimiento al Socialismo, el Frente para la Victoria, y cada uno planteándonos su visión sobre el tema de la salud. El programa de hoy vamos a hacer un análisis precisamente de estos programas en general, ¿no? Y vamos a para eso dar la bienvenida a nuestros analistas, especialistas, además en el tema. Estamos acá con Diego Velázquez, analista político. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Es un gusto volver a estar en el programa. Y también estamos con Fabiola Aparicio. Ella es politóloga. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí presente y un saludo a los televidentes. Así es. Bueno, comenzamos entonces hablando del tema de la salud. Habíamos planteado en el anterior programa que miles de personas actualmente en Bolivia no cuentan con un seguro de salud, y si hablamos de prioridades en salud pública, cada día 14 personas son diagnosticadas con cáncer y estas personas no cuentan con un seguro médico para tratarlo. En este sentido, Fabiola, ¿consideras que debería implementarse un seguro universal de salud al margen del SUS, que como sabemos no es universal? Bueno, lo más importante es considerar las necesidades de la población, por supuesto. Lastimosamente tienes razón, existe una gran cantidad de personas que no cuentan con seguro de salud. En ese sentido, sí sería necesario contar con un seguro universal. Sin embargo, por supuesto, tendríamos que garantizar las condiciones para que esto se dé, entre económicas y obviamente garantizar la infraestructura, los ítems, y también garantizar, por supuesto, que existan los insumos necesarios dentro del sistema de salud para que esto pueda ser posible. Muy bien, tu criterio, Diego, ¿necesitamos un sistema universal de salud en Bolivia? Yo considero que eso sí es evidente, ¿no? Hay mucha gente que está fuera de lo que son los seguros a corto plazo, entonces sí es una necesidad, ¿no? Ahora, yo creo que el tema en realidad está en cómo se implementa este sistema, este seguro universal, ¿no? Porque lo que actualmente tenemos en realidad es un sistema único de salud que trata, digamos, en apariencia de ser un seguro universal, pero es aún muy limitado. Exactamente. Y para hablar un poco, para profundizar en la cuestión de la salud, en el tema del cáncer, cada día mueren entre 4 a 5 mujeres con cáncer de cuello uterino en Bolivia, y cada día muere una mujer con cáncer de seno en Bolivia. Estas cifras son preocupantes. Muchos de estos casos existen en tanto que no se realiza la prevención necesaria, es decir, mamografía, Papá Nicolau y todos los exámenes necesarios para identificar estas enfermedades. En este sentido, Fabiola, ¿qué políticas debería implementar el partido ganador de las elecciones para reducir estos índices tan altos de cáncer? Bueno, muchos de los partidos políticos efectivamente están planteando, por un lado, que se debe promover una alimentación adecuada y demás para la población, para que esta obviamente se pueda prevenir el cáncer. Pero por supuesto que la política principal sería que este tipo de análisis de cáncer de mama, de cuello uterino, pero también de próstata, tendrían que ser obligatorios para toda la población, como sucede en muchos otros países en el extranjero. De hecho, te mandan cartas y te obligan a que tú vayas y te hagas el análisis, porque obviamente una prevención temprana garantiza que esto pueda ser tratado y probablemente curado en un futuro. Preocupantes las cifras de mujeres que mueren con cáncer cada día. Diego, ¿cuál es tu criterio? Sí, creo que es una necesidad, es evidente que se tiene que dar una solución integral en realidad a lo que es este problema del cáncer, por lo que implica básicamente la prevención, el tratamiento y bueno, básicamente esos dos ámbitos, ¿no? Los programas de los partidos de los partidos políticos están proponiendo distintas soluciones a este tema, tanto así que Comunidad Ciudadana incluso ha ligado, está proponiendo crear centros de nutrición, básicamente, formación nutricional para que la gente, a partir del consumo de los alimentos,
sea menos susceptible a contraer cáncer, que también por los transgénicos y demás circunstancias es evidente que por los alimentos nosotros también contraemos. Otro tema importante para hablar de la salud es la cuestión de la atención primaria en salud. Como ustedes saben, no se prioriza la atención primaria en salud actualmente, es decir, los hospitales de tercer nivel, de cuarto nivel se encuentran repletos y los hospitales de primer nivel, por lo general, no son muy visitados. En este sentido, Fabiola, ¿qué medidas deberían implementarse, considerando, claro, las propuestas de gobierno de los diferentes partidos para cambiar esta situación? Efectivamente, en el caso del Frente para la Victoria, por ejemplo, ellos proponen que efectivamente la atención en salud existe una brecha, digamos, entre lo urbano y lo rural, y en este sentido se tendría que atender más estas áreas en las que la salud no es del todo, o sea, propicia, no es buena, digamos, la atención. Los centros de salud de atención primaria, como dices, deberían tener mayor presupuesto, por un lado, pero también mayores políticas que promuevan, digamos, el uso de estos centros. Es también Comunidad Ciudadana que está proponiendo en realidad que los municipios tengan mayores recursos para que puedan atender de mejor forma estos centros de salud. Y definitivamente, Diego, muchas personas acuden al tercer, cuarto nivel de salud para tratar temas tan simples como un resfriado, como un dolor de muelas o molestias simples. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Yo creo que tiene que ver mucho con la información y con la percepción que se tiene, ¿no? Uno tiende a pensar que cuando va a un hospital de cuarto nivel, automáticamente la enfermedad que tiene va a desaparecer o tiene mucha mayor confianza, digámoslo así, en los médicos que la van a tratar. Entonces creo que tiene mucho que ver con la información que la población en general tiene para acudir a los centros de salud de primer nivel, y dos, con la asignación presupuestaria que tienen. Actualmente el Sistema Único de Salud, en cuanto al primer y segundo nivel de hospitales, digamos, los encarga lo que son los municipios y gobernaciones. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver obviamente una desproporción en el presupuesto que se tiene cada año del Estado, obviamente, y que los municipios, las gobernaciones son los que menos tienen para ejecutar, ¿no? Entonces, pasa también por una mayor asignación de fondos también a las entidades que tienen que ejecutar, digamos, esto. Así es. Y bueno, cuando hablamos de salud, hablamos de infraestructura, personal, equipamiento y recursos financieros que son importantes. En este sentido, Fabiola, tú que has realizado un análisis de los diferentes programas de gobierno, ¿crees que se le está dando una verdadera importancia al tema de salud? Efectivamente, son las 9 fuerzas políticas en competencia electoral que manifiestan que este tema es fundamental e importante para el país y para sus políticas de gobierno en un futuro, si es que fueran elegidos. Sin embargo, existen en una desproporción quizás en el interés que le prestan a este tema, y además el nivel de profundización que tienen acerca de cómo es que van a implementar estas políticas en un futuro, que es lo que nos interesa, porque efectivamente todas las organizaciones políticas plantean que se debe tener un sistema universal de salud, único de salud, pero no plantean exactamente cuáles son las medidas que se van a tomar de manera, digamos, presupuestaria para que esto tenga efecto en un futuro. Y de igual forma no plantean políticas específicas para temas tan importantes como salud sexual y reproductiva, por ejemplo, que si bien algunos partidos como Comunidad Ciudadana, también Bolivia dice no lo toman en cuenta, no está, digamos, del todo desarrollado y del todo, bueno, o sea, no se le da la importancia que se le debería dar. Ahí está, y verdaderamente si hablamos de salud sexual, salud reproductiva, hay una ausencia del tema en los programas o se lo trata de manera muy superficial, Diego. Sí, yo he podido comparar los programas políticos de las 3 principales fuerzas, el MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no, y las 3 fuerzas políticas prestan especial atención en salud, si se quiere. Obviamente la descripción de Comunidad Ciudadana es mucho más extensa,
La propuesta del MAS gira en torno básicamente a conservar lo que ya se ha hecho y a profundizarlo, es decir, dentro del plan de hospitales públicos, que ya se está ejecutando desde 2015, tienden a profundizar eso, digamos, en cuanto a infraestructura y profundizar lo que es el SUS, ¿no? Que es básicamente, no nos dice mucho. Comunidad Ciudadana sí es un poco más detallado en ese sentido, pero a mi parecer muy fantasioso, ¿no? Es decir, quieren crear centros de nutrición, centros para primera infancia, centros para abuelos, fondos para la gente con cáncer y todo esto en el primer año de gobierno, ¿no? Entonces es como que a mí me parece al final mucha palabrería, digamos, ¿no? Mucho charlatán y bueno, Bolivia dice no, creo que no propone mayores cambios estructurales en lo que es la salud, más que tiene que tener un ente gestor, digamos, controlador, distinto a lo que es el Ministerio de Salud. Entonces, creo que los tres partidos, si bien saben que esta es una tarea pendiente, no le han prestado la atención suficiente, ¿no? Para las elecciones. Otro tema que es importante, que refiere a la salud de todos los bolivianos. Cada día 12 personas mueren a causa del consumo de cigarro en Bolivia. ¿Qué políticas debería implementarse para contrarrestar esta situación? Fabiola, existe ya una ley del tabaco, sin embargo, bueno, se debería ampliar esta ley, se debería modificarla tal vez. Quizás lo ideal en este caso sería la prohibición total del uso del tabaco en sí, en espacios cerrados o en espacios abiertos, como se ha dado en varios países, porque definitivamente, si bien es grande el porcentaje de personas que mueren por el consumo del tabaco, también hay un porcentaje grande de gente que puede contraer cáncer por ser fumador pasivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente sí se debería modificar la ley y ampliarla a prácticamente todos los espacios de prohibición para que, bueno, esto se controle de alguna forma. Y por otro lado están las políticas de salud que comentábamos, ¿no? Que obviamente los análisis a tiempo y el control permanente que tiene que tener uno con los médicos y demás, que pueden prevenir a futuro enfermedades de todo tipo, no solamente cáncer, por supuesto, sino enfisema pulmonar y todo lo que deviene del consumo de tabaco. Diego, ¿debería modificarse la ley? ¿Debería ampliarse? Yo creo que si de inicio no ha resultado por lo menos creo que ha sido una iniciativa del gobierno municipal de La Paz y después se expandió a nivel nacional, no ha estado dando resultados, es decir, yo sigo viendo gente que fuma en plazas públicas, en espacios abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la solución en realidad pasa por una concepción más, digamos, del sistema impositivo, ¿no? Es decir, creo que ahorita no tengo el dato, no sé si me equivoco, pero los cigarros, el tabaco, tiene cierta subvención. Y si no es así, bueno, elevar la subvención de lo que es el tabaco, ¿no? Como se hace en otros países. En realidad, si tú viajas a cualquier otro país, vas a saber que consumir tabaco es caro, ¿no? Y generalmente lo que pasa acá es que los universitarios empiezan, y generalmente el consumo en la universidad se da por cigarros sueltos, ¿no? Entonces es ahí donde comienza la adicción. Entonces, cuando uno tiende a hacerlo mucho más caro, es preferible, o sea, tiende a generar cierta repulsión en los jóvenes. Así es. Y bueno, hemos estado tocando temas importantes también en el programa anterior con los candidatos. Hemos hablado de un tema siempre polémico y siempre controversial, hemos hablado del aborto. Y bueno, los candidatos tanto de Comunidad Ciudadana como del Frente para la Victoria coincidían en que este tipo de decisiones que son de una magnitud muy importante, que tocan las sensibilidades más íntimas de las personas, deberían ser sometidas a mucho debate, a mucha discusión y deberían considerar, por supuesto, la posición de la mayoría de la población. En este sentido, ¿cuál es tu criterio, Fabiola? ¿Decisiones de esta magnitud deberían considerarse, deberían debatirse? Me parece que temas tan importantes como el aborto definitivamente necesitan un debate amplio de la sociedad, en la sociedad civil y por supuesto también en espacios más cerrados como es el Congreso. Pero mi criterio personal, particularmente es que se debería promover políticas que, por un lado,
sea salud sexual y reproductiva, de prevención de embarazos no deseados, pero por otro lado sí se debería considerar que a las mujeres se les deberían dar la posibilidad de interrumpir el embarazo en un lugar seguro, que se den las condiciones sanitarias suficientes como para que la mujer que tome la decisión lo haga de manera segura, por supuesto, y que su vida sea protegida, ¿no? Porque lastimosamente no tenemos estadísticas claras porque el aborto es ilegal en Bolivia, pero sí sabemos que existen al día bastantes muertes de mujeres que se practican abortos clandestinos, ¿no? En este sentido sí se convierte en un tema de salud pública muy, muy importante que debe ser atendido por el gobierno, por el futuro gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu criterio sobre el tema? ¿Debería debatirse? Sí, el debate implica que la gente, que la población y que quienes van a ser actores de ese debate tienen que estar informados, y creo que eso es lo principal, ¿no? Es un tema súper polémico porque implica incluso la educación sexual como medida de prevención, y bueno, vemos que hay grupos hoy en día que son manifiestamente conservadores, es decir, el candidato por PDC, Víctor Hugo Cárdenas, que tienen a pensar que esto es una cuestión creo que Víctor Hugo Cárdenas le llama marxismo cultural, que hasta ahora yo no entiendo qué es, digamos, pero tienden a llevar este debate muy a lo sentimental, ¿no? Entonces, producto de esto podemos ver marchas de padres de familia que esa consigna, ¿no? Con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí implica muchísimo debate, muchísima información por parte de la sociedad en general, por parte de los actores que van a debatir, porque es una realidad que no podemos negar, ¿no? Los abortos se practican clandestinamente, y lo único que va a hacer la legalización del aborto, obviamente siempre reglamentada, digamos, es prevenir, digamos, esas muertes de las mujeres, ¿no? Yo creo que nos estamos atrasando, y en cualquier momento esto se va a dar, entonces solo estamos posponiendo el momento de la legalización del aborto. Otro tema relacionado con que habíamos discutido el anterior programa y sobre el que existieron diferentes criterios. ¿Debería el hombre opinar? ¿Debería el hombre manifestarse en relación al aborto? Entendiendo que el hombre es partícipe, por supuesto, del acto de la concepción. No puede existir una nueva persona en tanto que el varón y la mujer han aportado en ello, Fabiola. Bueno, rescatando las propuestas políticas, es cierto que tenemos muchos candidatos que son muy conservadores en este aspecto y que recalcan que realmente la prevención es el único camino, ¿no? Y que el aborto nunca debería ser legal, por un lado. Por el otro, sí existen posiciones claras en las que, por un lado, son las posiciones feministas que declaran que realmente las mujeres deberían tener autonomía sobre sus cuerpos y que definitivamente son ellas las que deben decidir sobre ello, pero existen posiciones claras también en las que, como tú mencionabas, los hombres son partícipes del proceso de concepción y también tendrían que tener un voto o una opinión al respecto. Sin embargo, personalmente no estoy de acuerdo con que ellos, por ejemplo, tengan que autorizarlo en alguno de los momentos, si es que esto se hiciera legal en algún momento, que el padre en este caso tenga que dar la autorización para el aborto, porque realmente podría coartar el derecho de la mujer y podría ralentizar el proceso del aborto hasta llegar a un punto en el que esto no pueda ser posible, por supuesto. Sobre el tema, por ejemplo, el candidato de Frente para la Victoria nos decía que el hombre no puede estar excluido de este tipo de decisiones, en tanto que dejarlo aparte es más bien favorecer la irresponsabilidad, ¿no? El hecho de que existan hombres que no se hagan cargo de la situación, que no se hagan responsables, Diego. En Bolivia es algo hay algo que destacar, digamos, y que va relacionado directamente con esto, es que no estudiamos a profundidad las cosas, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos estadísticas claras de cuántos abortos clandestinos se practican, las razones del aborto, porque así fácilmente podríamos decir que la mayoría de las chicas o mujeres que quieren abortar es por irresponsabilidad, por libertinaje y demás. Es una declaración es muy
¿cómo lo diría? Es muy antojadiza, digamos, si se quiere, del candidato, ¿no? Porque no cuenta con el respaldo para decir aquello. Yo creo que sí, parte del debate democrático es que también los hombres podamos opinar. Obviamente esto sí genera mucha polémica, sin embargo en ningún momento decidir por la mujer, ¿no? Creo que es una decisión que es muy personal y va muy ligado a lo que es lo que decía la compañera con la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Es importante que dentro del debate pueda haber esto, lo que es la opinión de los hombres para contrastar, para generar precisamente eso, ¿no? Debate, pero creo que en cuanto a la decisión es netamente de la mujer. Y bueno, evidentemente estos debates nunca concluyen, hemos hablado bastante del tema también en otros programas y hay criterios diferentes, posiciones encontradas. Sin duda es un tema que debe debatirse, que por el grado de importancia no puede estar sujeto a decisiones arbitrarias, a decisiones impuestas, tiene que debatirse en la sociedad, sin duda alguna. La Caja Nacional de Salud, una institución siempre cuestionada por todos los bolivianos, en tanto que muchos de sus médicos, muchos de sus administrativos son ineficientes a la hora de atender a la población, a los asegurados. En este sentido, quisiéramos saber, Fabiola, tu criterio respecto a esta institución. ¿El próximo gobierno, el candidato ganador, debería intervenir en la Caja Nacional de Salud? ¿Debería hacerse algún cambio, alguna modificación en las políticas de atención? Bueno, de hecho, me parece que en el caso de la Caja Nacional de Salud es pues la expresión clara de una burocratización extrema, ¿no? de la salud. De hecho, es Bolivia Dice No quien toca este tema, uno de los pocos organizaciones políticas que lo toca, que explica, ¿no? que por supuesto, aparte de ser un centro de salud, tiene que lidiar con muchos otros temas administrativos como afiliación, cobros y demás, lo cual, por supuesto, le quita la posibilidad de ejercer lo que realmente tiene que ser, ¿no? O sea, realmente una atención de calidad a los usuarios de la caja. Entonces, ellos proponen que se convierta simplemente en un centro de salud y que en otra instancia se resuelvan todos esos temas administrativos de afiliación. Sin embargo, en cuanto a la intervención, bueno, es complicado porque obviamente tiene mucho que ver con los aportes de los trabajadores. Sin embargo, sí sería importante hacer una reforma como la que plantea Bolivia Dice No o como otras propuestas que existen, ¿no? Que posibilite que la atención sea realmente de calidad en el futuro, sin todos estos problemas administrativos que conlleva, por supuesto, ahora la administración de la caja. Sin duda la burocracia es un tema muy penoso cuando se habla de la salud en Bolivia. Diego, ¿debería intervenirse la Caja Nacional de Salud? Yo creo que sí debería haber cierto ente controlador, si se quiere. Sin embargo, obviamente esto puede jugar ya sea en el lado positivo o en el lado negativo, en el sentido de que puede generar mucha más burocracia de la que ya hay, ¿no? En ese sentido creo que si bien pondero que es una propuesta positiva la de Bolivia Dice No, creo que también hay que rescatar una de las propuestas de Comunidad Ciudadana, que es la digitalización precisamente de este sistema de administración de salud, ¿no? Es decir, no solamente en la Caja Nacional de Salud, sino también en el Hospital de Clínicas, etcétera, etcétera, que tiene que ver con digitalizar estos procesos que requieren que tú estés físicamente ahí, para que te entreguen una fotocopia, para que te pidan la fichita, para que vayas a la ventanilla de allá y que entregues la boleta, etcétera, etcétera, que en realidad eso no es ningún tipo de atención de salud, ¿no? Entonces creo que para dinamizar estos procesos sí se tiene que hacer implementación de tecnología, digamos. Si hablamos de infraestructura, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, un hospital que hace mucho tiempo ha sobrepasado su capacidad de atención y bueno, todo el conjunto de hospitales en la ciudad de La Paz y en muchas ciudades de Bolivia, ¿qué medidas debería tomarse en cuestión de infraestructura para mejorar la atención en salud, Fabiola? ¿Tú crees que además los programas de gobierno han tratado este tema con la seriedad que corresponde? Definitivamente hay un vacío en cuanto al tema de infraestructura dentro de los programas de gobierno, debido a que no le dan la importancia necesaria que tiene realmente en todo el país.
a pesar de que, por ejemplo, el movimiento del socialismo plantea esto de construcción de nuevos hospitales de segundo y tercer nivel, siguiendo con el plan que ya se encuentra en ejecución, definitivamente no se han tocado temas como este. Por ejemplo, el Hospital General de La Paz, la infraestructura, si ven fotos del 1800, finales del 1800, es exactamente igual. Si han tenido alguna persona que ha sido atendida ahí, salen del quirófano al aire libre, directamente a las habitaciones, exponiéndolos a cualquier tipo de enfermedades, o sea, y infecciones. Entonces, en este caso, realmente no hay ninguna propuesta que toque, por ejemplo, hacer nuevas infraestructuras para este tipo de hospitales que ya obviamente no solo han sobrepasado su capacidad, sino que además son de antaño y no están adecuadas a las necesidades de la salud boliviana actuales. Por otro lado, hay efectivamente muchos hospitales que, precisamente porque han rebasado la capacidad, se han vuelto instituciones deficitarias, porque obviamente tienen que comprar servicios de otras clínicas o de otras instituciones, lo cual obviamente no posibilita que den una atención adecuada a la sociedad, y esto también no está del todo abordado, digamos, por los programas de gobierno. Sin duda, las largas filas, gente que tiene que esperar días o meses para ser atendida, gente que para sacar una ficha tiene que estar a las 3 de la mañana en el hospital de clínicas. ¿Qué medidas debería asumir el partido ganador para cambiar esta situación, Diego? Sin duda es indignante, ¿no? Ver en fotos esas filas, o que le toque a algún familiar ir a las 5 de la mañana para esperar una ficha, para después recién ser atendido. Creo que las propuestas, o en realidad la línea de acción la que tiene que orientarse el partido que vaya a ganar las elecciones el 20 de octubre, es en mayor asignación presupuestaria dentro de lo que es el presupuesto general del Estado, ¿no? Actualmente creo que rondamos entre el 3 y el 4%, y entre los $200 que se asigna por ciudadano. Esto, comparado a nivel internacional, Uruguay, Argentina, Brasil, que tienen mayor cantidad de habitantes, es insignificante. Es decir, en estos países la asignación por ciudadano, por habitante, es aproximadamente de $1000, ¿no? Dentro de lo que se trata de salud. Después, uno de los órganos internacionales de salud recomienda que la asignación sea por lo menos del 6%. Nosotros no llegamos ni a eso, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con la asignación presupuestaria y con las prioridades que se tiene que tener al manejar lo que es la cosa pública, el Estado. Y bueno, entre los temas que corresponden a la salud, se habla mucho de la mujer, se habla mucho de la mala atención en salud, se habla también de los niños, y un tema que no se lo toca con mucha frecuencia es la salud del adulto mayor. Y esto es curioso porque la población boliviana es una población que cada vez está envejeciendo, deja de ser, está en esa transición de pasar de ser una población joven a ser una población ahora adulta, y esto tiene repercusiones importantes en cuanto a qué medidas y qué políticas se van a implementar para el adulto mayor. Me parece que este tema no se está trabajando, no se le está dando la importancia en los programas de gobierno, Fabiola. En realidad, son pocas las organizaciones políticas las que tocan la necesidad de tener una atención de salud diferenciada, ¿no? Sin embargo, efectivamente, Comunidad Ciudadana es una de las pocas organizaciones que ha planteado que deberían haber centros de salud especializados para jóvenes, por un lado, pero también especializados para adultos mayores, precisamente porque tienen necesidades especiales, necesidades, por ejemplo, de fisioterapia y demás, a las que no tienen acceso de otra forma. Entonces, plantean la creación de centros especializados para esto. Y por supuesto existen otras organizaciones como el Frente para la Victoria, que está planteando que además hay una atención especializada para discapacitados, ¿no?, en salud. Sin embargo, efectivamente no se le está dando la importancia que debería tener. En general, no se le está dando la importancia que debería tener a la salud. Lo hemos visto igual presupuestariamente, y también obviamente en el debate público no está del todo instalado, ¿no?, en la agenda pública, un tema tan fundamental como este. ¿Cuál es tu criterio, Diego? Creo que evidentemente es un problema, ¿no? Pero yo creo que hay que curar en salud, en realidad, ¿no? Nuestros
adultos mayores, las personas ancianas, tienden a tener enfermedades cuando llegan a esa edad, precisamente por el desgaste físico que tienen cuando han sido jóvenes, ¿no? Es decir, las 8 horas de trabajo que son tan extensas, el tener que elaborar, ir a trabajar sin condiciones higiénicas. Creo que ya ahí entramos a otro ámbito que es precisamente el de trabajo, ¿no? Una reforma laboral que, es decir, el trabajo intenso, desgastante, te deja secuelas hacia el futuro, es decir, el estrés que se produce, la ansiedad. Entonces creo que ahí sí implica un montón de cosas el poder cuidar a nuestros adultos mayores, más allá de crear centros únicamente especializados para ellos, sino el tema de prevenir que lleguemos a esa edad con tantos problemas, ¿no? En este momento histórico en Bolivia se ha empezado a revalorizar mucho nuestras culturas, las creencias, incluso las espiritualidades de nuestros pueblos, por ejemplo. En este sentido, la medicina tradicional debería complementarse con la medicina convencional. Fabiola, ¿cómo ves tú que los diferentes programas de gobierno tratan este tema? De hecho, la revalorización de las tradiciones está muy presente en la mayoría de las propuestas de los partidos, de las organizaciones políticas. Sin embargo, hay pocas que toquen el tema específico dentro de la salud, que es fundamental, ¿no? Porque sabemos que si bien hemos intentado llegar al área rural dentro del sistema de salud, existen ciertos usos y costumbres que interfieren con que las personas se sientan cómodas en ir a un centro de salud, hacerse atender por un médico en estas instituciones. Entonces, una de las pocas organizaciones, bueno, el movimiento del socialismo lo toca, sin embargo hay una profundización en la propuesta de comunidad ciudadana, con que los saberes ancestrales y demás tienen que sintonizarse, ¿no?, con la medicina occidental o la medicina que manejamos, el sistema de salud. Pero de nuevo volvemos a lo mismo, no existe una profundización sobre el tema ni cómo esto se va a hacer efectivo en el futuro. Y además de esto hay una suerte de desprecio de la medicina tradicional, de los saberes de nuestros pueblos por algunos sectores de la población. ¿Tú qué piensas, Diego? ¿Deberían complementarse ambas formas de medicina, la tradicional y la convencional? Claro, es normal la desconfianza, ¿no? Básicamente en el imaginario de la gente debe ser ciencia versus tradición, digamos. En ese sentido, creo que, bueno, en realidad el SUS, la ley que instaura el SUS en Bolivia, ya tiene previsto la aplicación de lo que son la medicina tradicional, ¿no? Comunidad Ciudadana sí lo toca, pero parece que desconoce este aspecto. Obviamente sí lo enfoca a lo que es hospitales y centros de atención de salud en el primer nivel. Y es curioso, además me ha parecido bien peculiar que dentro de la propuesta incluyan lo que son los centros parteros, ¿no? Centros de parto que están dentro de lo que es esta medicina alternativa, si se quiere, ¿no? Entonces es como que ampliar ese paradigma. Sin embargo, el SUS ya lo prevé, es decir, obviamente la aplicación de cómo se da esto, ahorita no recuerdo si es muy específica. Sin embargo, ya está previsto, entonces es como que Comunidad Ciudadana, que sí lo toca, no ha revisado muy bien este aspecto. Y bueno, un tema que es coyuntural y que es importante tratarlo, ¿no?, que es de la coyuntura, es el tema del paro médico. Después de más de 20 días de paro se ha suspendido y bueno, se tiene la amenaza de regresar al paro médico. ¿A quién beneficia esta situación? ¿A quién perjudica este tipo de medidas, Fabiola? Bueno, hay dos caras de la moneda en este caso, ¿no? Por un lado están los médicos que tienen demandas justas en este caso porque no cuentan con la infraestructura adecuada, no cuentan con los insumos adecuados para desempeñar sus labores como se debe, para darle una atención de calidad al ciudadano. Y está por el otro lado la ciudadanía, que se ve terriblemente afectada por paros que realmente limitan su derecho al acceso a la salud, ¿no? En este sentido,
El reclamo de los médicos es un reclamo que viene ya desde hace varios años, que no solo tiene que ver con, obviamente, con la falta de recursos, sino también tiene que ver con que hay esta posición del gobierno de que ellos no cumplen con este horario establecido de 8 horas de trabajo y que por ello tienen ciertas limitaciones laborales, ¿no? Que es cuestionable. Cualquier persona que conoce a un médico sabe que por supuesto no trabaja solamente las 6 horas, sino que trabaja 24 horas si es que es necesario, sin hablar de la gente que está estudiando medicina, que tiene turnos de 48 horas. Entonces, su posición es realmente válida en este sentido y debería ser atendida por este gobierno y por cualquier gobierno que venga en el futuro. Sin embargo, obviamente es cuestionable las medidas de un paro que afecta a la población en general y que provoca problemas claros de gente que necesita atención rápida de salud y no puede acceder a ella. Así es, y mucho se ha dicho que el paro médico no afecta al gobierno, sino que el más afectado es el ciudadano, Diego. Sí, es una buena estrategia discursiva del gobierno porque evidentemente es fácil para ellos hacer oídos sordos a estas demandas. O incluso podemos recordar el caso de Padre Mateo que entró en huelga de hambre por no me acuerdo cuánto tiempo, pero pedía una asignación presupuestaria para salud del 10%. En este sentido, las propuestas del sector de salud para mejorar la salud sí tienen que ser escuchadas, ¿no? En este sentido, ya a este punto al que llegamos, a mí me parece igual importante analizar esto. Tenemos que llegar a que nuestros médicos realicen paro para mejorar la salud. Entonces, si estamos realmente, creo que en el aspecto de salud, ante un gobierno, ante un ministerio de salud que no quiere escuchar y que hace oídos sordos, evidentemente yo creo que por temas políticos, ¿no? La abrogación del Código Penal ha sido igual obra, yo creo que de los médicos. Entonces hay como que cierto revanchismo y, bueno, ahí entre esas peleas los que más se ven afectados son como decía la compañera, los ciudadanos, ¿no? Ahí, si bien se han atendido emergencias durante este paro, consultas, etcétera, etcétera, creo que sí han afectado a gran parte de la ciudad.